Literaturas árabe y hebrea. Situada en el origen de la cultura literaria occidental, la literatura hebrea ofrece una de las tradiciones escritas más antiguas de la historia. Comenzó a escribirse antes del siglo XII y se desarrolló a la par con la lengua hebrea, empleada inicialmente como lengua sacra en el Antiguo Testamento. El hebreo mishnaico o hebreo hablado, derivado del mismo tronco común que el dialecto bíblico, adquirió prominencia literaria en el siglo II a.C., a través de las enseñanzas de los maestros fariseos. Tras desaparecer como lengua hablada durante la diáspora del pueblo judío, fue recuperada a fines del siglo XIX por el movimiento sionista y adoptada en el siglo XX como lengua oficial del Estado de Israel. Este acontecimiento ha dado paso en la época actual a un resurgimiento de la literatura escrita en hebreo. Al margen de los textos escritos en hebreo, el pueblo judío produjo en distintas épocas importantes literaturas en griego, arameo y árabe, entre otros idiomas. El idioma judeo-español y el yiddish, empleado por los judíos del centro y el norte de Europa, contaron con sus propias tradiciones literarias. Con excepción de los textos arameos y griegos, asimilados por la tradición cristiana, estas literaturas tuvieron casi siempre carácter local y fueron olvidadas al tiempo que sus autores emigraban hacia otras tierras y otras lenguas. En sentido estricto, suele considerarse que solo forman parte de la literatura hebrea los escasos textos que fueron traducidos a esta lengua, por lo que se prefiere hablar de literatura judía. Es sabido que Mahoma no dejó nada escrito, pero sus enseñanzas morales y religiosas fueron reunidas en el Corán o Alcorán, obra reverenciada no solo por ser la palabra del profeta, sino también por ser lo que está escrito, o sea, la sacralización de la escritura frente a la oralidad. Su contenido ha marcado desde entonces la fe, los ritos, las obligaciones y las costumbres del mundo musulmán, y su escritura ha sido modelo de incontables autores. Cuando a finales del siglo VIII el famoso Harún al-Rashid asume el califato de Bagdad, su reinado inicia una era de sorprendente florecimiento literario. Entre los poetas resalta el nombre de Abu Nuwas, y entre los prosistas el de Ben Moquafa, traductor y adaptador de textos persas como el Kalila Edimna. Surgen en la segunda mitad del siglo VIII las escuelas filosóficas de Basora y de Kufa, al tiempo que Maksidi escribe sus excelentes tratados geográficos. Este fecundo período ofrecerá todavía entre el siglo XI y el XII la obra mística de Al-Ghazal, que se opone al aristotelismo en las tendencias de los filósofos, un valioso diccionario geográfico de Yarut, y las populares Makamas de Al-Hariri, relatos que influyeron en autores árabes y judíos de Al-Andalus, y son probablemente precursores de la novela picaresca española. Es en Egipto donde en el siglo XV se elabora la recopilación definitiva de los relatos de las Mil y Una Noches, entramándolos en el hilo conductor de la historia del sultán Shahriar y Sherezade. Los temas de los cuentos recogen fuentes hindúes, persas y chinas, difundidas por la región en los siglos anteriores, y otras de la época de oro de la literatura árabe, al punto que el propio califa Harún al-Rashid aparece como personaje en varios relatos. La calidad temática y literaria de la obra es irregular, y en rigor debe su fama a su extraordinaria difusión en Occidente y a algunos caracteres emblemáticos como Aladino, Sinbad o Alí Baba.